a todos y bienvenidos al huerto una semana más. Este es el primero de los vídeos destinados a explicar cómo mantener frutales, la información básica y necesaria para saber pues qué tipo de frutales son, qué son los injertos, cómo plantarlos y demás. Así que nada, si os interesa, quedaros y vamos a ver cómo plantar todos estos árboles. Bien, lo primero que debemos saber es, por ejemplo, los frutales. Eso es algo que no se suele explicar. ¿Cómo los conseguimos? Por ejemplo, podemos poner una semilla, esa semilla brota, crece, la cultivamos y podemos cosechar frutas. La respuesta general sería que no, ¿vale? No podemos hacerlo así. Hay algunos árboles, algunas excepciones, como la papaya, por ejemplo, que me parece que sí que se puede poner una semilla y el fruto es fruto de calidad, ¿no? Pero en general la mayoría de árboles frutales que conocemos, limoneros, naranjos, yo que sé, perales, manzanos, higueras, suelen estar injertados. Es decir, no se pone una semilla, se cultiva y cuando ha crecido el árbol se cosecha, porque no sabemos si la calidad de ese fruto, de esa semilla, va a ser el fruto de calidad. Si por ejemplo yo cojo una semilla de un manzano Fuji y la planto, no sabemos qué nos va a salir. Sabemos que nos saldrá un manzano, pero probablemente saldrá un manzano que no nos dé una fruta de calidad. Por eso lo que se suele hacer es injertar. Y ahora vamos a ver qué es injertar. Mirad, esto es un árbol a raíz desnuda de manzano variedad Red Story, ¿vale? Y si te acercas vamos a ver que es un injerto. Esto de aquí abajo, ¿veis el abultamiento que tiene aquí? Vale, esto de aquí abajo es otro árbol. Puede ser un manzano, puede ser un peral, puede ser de la misma familia que los manzanos, ¿vale? Y esto de aquí, o sea, esto se considera portainjerto, es decir, se planta desde semilla o desde esqueje y crece una variedad más resistente a enfermedades, resistente a sequías y demás. Y a partir de ahí lo que se hace es se coge una estaquilla, un palito de Red Story, se realiza un corte de la planta patrón y se injerta, es decir, se corta la piel, se pega y se pone una cinta. Y esto se fusiona, es como magia, ¿vale? Se fusiona. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el portainjertos o patrón. Esto, pues no sabemos de qué variedad es. Muchas veces sí que, si lo preguntamos al vivero, sí que nos dicen cuál es, pero probablemente será un peral silvestre, por decirlo de alguna manera, original, del que la fruta que da, pues no es de calidad, ¿no? Y aquí se le ha injertado un Red Story. Esto es la manera de conseguir fruta de calidad. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Cuando este árbol sea grande, que lo será, una de las ramas del año podemos cortarla y conseguir un injerto, digamos, pues una estaquilla. Y esa estaquilla podríamos ir a otro árbol de la familia de los manzanos, pues manzano o peral, por ejemplo, e injertarlo. Y de ese modo obtendríamos un árbol que nos da manzanas de la variedad Red Story. Mirad, este es el que hemos visto que se llama Red Story, manzano, y este es verde doncella. Fijaros. Esto es el patrón. Probablemente es posible que sea el mismo árbol, el de abajo, el mismo árbol. Y si os dais cuenta, han injertado una ramita de verde doncella. ¿Qué podríamos hacer? Si nosotros cortamos por aquí, injertamos en este, que es verde doncella, pero cortamos por aquí, que esto es el patrón, injertamos una ramita de Red Story, aquí nos brotarían de esa rama Red Story. El tema de los injertos es bastante complejo porque es difícil de entender que cojo una rama de un árbol, se la pincha a otro árbol y mágicamente funciona. No es mágicamente, tienen que ser de la misma familia. No puede ser, ¿puedo injertar una higuera en una higuera? Sí. ¿Puedo injertar una higuera en una oliva? No, porque no son de la misma familia. Perales y manzanos son de la misma familia, se permiten injertar entre ellos. Bien, aquí tenemos un limonero. Un limonero que, si acércate, como veis, está también injertado. Aquí está injertado. Esto es el patrón y este es el injerto. Un injerto que ya tiene un grosor bastante importante. Y está en maceta. Hemos visto que tenemos, por un lado, ya sabemos cómo tener fruta de calidad, que es decir, es injertando una variedad productiva, una variedad que nos gusta. Por ejemplo, en el caso de los naranjos, la salustiana, ¿no? Es una variedad que nos gusta. Pues podríamos coger una ramita de salustiana, cortarle una ramita a este limonero y como son de la misma familia, pincharla y si engancha, esa rama nos producirá naranja salustiana y el resto, esto es un limonero, nos producirá limones.
Eso lo podemos hacer. Podemos coger, por ejemplo, mirad, aquí hay una rama, ¿no? Pues esta rama podríamos cortarla como a esta altura e injertarle una ramita de salustiana, de otra variedad de naranja, o incluso de un mandarino. Y si cuaja, que normalmente si lo hacemos bien cuaja, esta rama crecerá y solo de esa rama nos darán naranjas salustianas o nos darán mandarinas o lo que es la misma familia. Y el resto del árbol es un limonero. Pero es que lo curioso es que el portainjertos es otra clase. A lo mejor es un limonero borde que se llama, o a lo mejor es un naranjo borde, o mientras sea de la familia de los cítricos nos vale. Bien, eso con respecto a lo que serían injertos. Bueno, me estoy haciendo aquí un poquito de sombra que me da el sol con el limonero. Si os dais cuenta, este limonero está en maceta. ¿Veis? Y este manzano está lo que se llama a raíz desnuda, es decir, ha sido cultivado en tierra y ha sido arrancado para que lo plantemos. ¿Por qué se hace eso? Bueno, es más barato y esto se puede hacer en invierno, muy importante. Entre diciembre y finales de febrero podemos arrancar los árboles, por decirlo de alguna manera, del suelo a raíz desnuda, cogerlos y plantarlos. ¿Por qué? Porque está la savia abajo. Y es muy recomendable hacerlo así porque como en invierno el árbol está parado, no sufre. Lo pones en la tierra y conforme va llegando el calor va echando raíces nuevas y va fortaleciéndose en el nuevo emplazamiento. Si por ejemplo, por otro lado, lo compramos con maceta, por ejemplo, como este es el caso, uy, sí que me pega el sol, con maceta, como este es el caso, podríamos realizar el trasplante en cualquier época del año. Lo que pasa es que, claro, si lo hacemos en primavera, cuando ya está brotando, podemos cortar la brotación, puede ser perjudicial. Y si lo hacemos en verano, hace mucho calor, se pueden secar las raíces. Así que lo recomendable es, tanto desde maceta como árboles a raíz desnuda, hacerlo siempre en invierno, antes de que llegue la primavera, para que puedan enganchar bien, para que puedan echar raíces y para que puedan crecer fuertes. Bien, y ahora ya tenemos un frutal de la variedad que nosotros queremos. Estupendo. Y nos va a dar las frutas que nosotros queremos. Y además ya sabemos cómo plantarlo. Sabemos que es a raíz desnuda o sabemos que es desde maceta. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es plantarlo. Veremos en próximos vídeos cómo plantarlos, que es específico para cada árbol y demás, buscar el sitio, la ubicación, tipo de tierra, pero lo que sí podemos saber de manera genérica es que hay que hacer un agujero al menos el doble de grande que la maceta o el doble de grande que sus raíces. Lo recomendable es cuanto más grande mejor. ¿Por qué? Porque al final, los primeros años, las raíces son débiles. Si vemos, son raíces blanditas, ¿vale? Que, por cierto, las tenemos en agua para que no se sequen. Ahora porque las he sacado para que las veáis. Las tenemos en agua para que no se deshidraten en el proceso de plantarlo. Aquí estamos también poniendo agua en el macetero para que vaya hidratando las raíces antes de plantarlos. Pero bueno, volviendo al tema. Cuanto más grande hagamos el agujero, mejor para las raíces al principio. Porque son raíces muy débiles, que no tienen fuerza. Hasta que no eche la raíz pivotante fuerte o hasta que no eche raíces que lo anclen al suelo, es muy recomendable que la tierra de alrededor esté suelta y bien nutrida. Uy, porque si no, el árbol sufre. Si hacemos un agujerito que justo caben las raíces y la tierra de alrededor está apelmazada, apelotonada, las primeras raíces que salen blanquitas, finitas y que al principio son débiles, no pueden romper esa tierra. Entonces necesitamos darle una superficie bastante amplia en la que esas raíces puedan extenderse y cuando lleguen a la tierra dura de alrededor ya está bastante fuerte el árbol como para echar raíces gordas, para echar raíces resistentes y que rompan esa tierra y se extiendan alrededor. Así que es muy importante que la tierra esté bastante suelta. Bien, y rematando el tema de los consejos sobre los frutales y demás, hay que tener en cuenta que, bien, como hemos dicho, ya sabemos por qué las frutas nos dan de una variedad o de otra, ¿vale? Por eso hay muchas variedades de manzanas. Cómo injertarlo, no, que vienen los injertos, cómo injertarlo veremos en futuros vídeos. Hemos visto que se puede plantar desde maceta o a raíz desnuda. Hemos visto cuál es la mínima recomendación para plantar, que es un hoyo grande, que tenga bastante abono, bueno, en la parte de abajo un poco de abono, eso lo veremos en siguientes vídeos. Y por último, ¿cómo consigo frutos? Yo planto el árbol, vengo y ¡ay! Me como una manzana. ¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En 10? ¿Me va a dar siempre fruta? No. Por desgracia, tiene sus secretos. Primero, los árboles, los primeros años hay que dejarlos que no produzcan, hay que intentar que no produzcan para que vigoricen, para que el tronco
crezca fuerte, ramifique bien y genere ramas que van a producir al final los frutos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay árboles que son autofértiles. Por ejemplo, este níspero, de la variedad que es, se autopoliniza, es decir, su polen, el polen de sus flores, vale para polinizarse a sí mismo y generar el fruto, para que cuaje. Hay árboles que no. Por ejemplo, el peral que tenemos, que vamos a poner un peral de colina, necesita de otros, de la misma familia, de otros pólenes, de otros árboles, para que cuaje el fruto, porque si no, cuaja muy poco o directamente no cuaja, ¿vale? Entonces, muy importante cuando vayamos a comprar un frutal saber decir, bueno, este limonero necesita otro árbol, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ahora veremos porque el caso del limonero es concreto, es específico y es diferente, ahora lo explicaremos. Pero, por ejemplo, en el peral necesita otro peral de otra variedad y no vale cualquiera, hay algunas que son compatibles entre ellas. Igual pasa, por ejemplo, el níspero, sí que es autofértil, pero si plantamos otro níspero que sea compatible, nuestra producción va a mejorar. Por eso hay veces que plantamos un frutal y ¿qué pasa? Florece, no cuaja la flor, se cae la flor, pero el frutal está grande, vigoroso, fuerte, verde, está increíble. Y dices, ¿por qué no me da fruta este frutal? Probablemente la variedad que tú tengas puesta necesite otra para polinizarse. Y para eso hay dos trucos que vamos a ver ahora. El primer truco y el más evidente es cuando vamos al vivero, cuando vamos a comprarlo, informarnos y decir, vale, pues el manzano Fuji necesita manzana Red Velvet para cuajar. Perfecto, pues pongo dos árboles. Y ya está. Pongo dos árboles, crecen, florecen, el polen de uno sirve para polinizar el polen del otro y tengo manzanas. Eso sería lo normal. Un vecino tiene cerca y las propias abejas con el pecoreo, los propios insectos van polinizando. Perfecto. ¿Cuál es el otro truco? Injertar. Es decir, yo puedo tener un patrón en el suelo, por ejemplo, de un peral salvaje que no produzca y le injerto pera ercolina, por ejemplo, pum, y me crece el árbol, pero no me da fruto. Pues entonces en una de las ramas cojo una estaca que consiga de algún sitio, que compre, que le pida a un vecino de un peral que sí valga y lo injerto. Entonces en el mismo peral tengo un patrón o una base que es de lo que sea, no lo sabemos, de peral silvestre. Un tronco principal y unas ramas principales que son de ercolina. Y una rama, solo una, que es de una variedad, la que sea, de pera también, que su polen fecunda el de la ercolina. Entonces, de esa manera, el propio árbol se convierte en autofértil, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad es un poco trampa porque hay dos árboles en uno. Ese sería un trucazo por si no tenemos mucho espacio. Así que nada, apuntároslo. Por último, tenemos una excepción a esa polinización autofértil o cruzada. Esto está bien, sí. Que sería la partenocárpica. Joder, menuda palabra, ¿lo he dicho bien? Partenocárpica. Que básicamente hay algunos árboles que no requieren que se fecunde la flor, ¿vale? Porque la flor se tiene que fecundar para que se genere el fruto. Pues hay algunos árboles que no necesitan, que tienen esta particularidad, que son partenocárpicos, ¿vale? Que es, por ejemplo, el caso del limonero, y de muchos naranjos. ¿Se habéis dado cuenta que hay limoneros, o sea, hay limones con semillas y limones sin semillas? ¿O hay naranjas con semillas y naranjas sin semillas? ¿O hay mandarinas con semillas y sin semillas? Bien, ¿por qué? Porque tienen esta particularidad. Son árboles que si no son fecundados por un polen viable, el fruto se desarrolla igual, pero es un fruto estéril. Es decir, tú cuando abres una naranja y tiene una semilla, si coges esa semilla y la plantas, saldrá un naranjo borde, un naranjo que no nos dará un fruto de calidad, pero un naranjo. Pero si cogemos un limón o un naranjo, lo abrimos y no tiene semillas, aunque plantemos ese limón no va a dar nada, porque la pulpa no es la semilla es lo que es el gameto, es el que genera la vida, ¿no? Es el que crea el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Que hay especies, como por ejemplo los limoneros, los naranjos y tal, no todos, pero muchos, que tienen la capacidad de producir el fruto sin ser fecundados. Por lo tanto, ese fruto es un fruto estéril, no va a producir otro limonero ni otro naranjo, pero se puede consumir perfectamente. De hecho, es el que consumimos de manera habitual, ¿vale? Y cuando tienen semillas, normalmente es porque este limonero que vamos a plantar, pues cerca de aquí hay otros naranjos. Si una abeja coge polen de un naranjo compatible y poliniza una flor de este limonero, el limón no saldrá con semillas. Y si no, no saldrá sin semillas. Será un limón sin semillas. Por eso normalmente los campos de limoneros son todos de la misma variedad, para que no se polinicen. O de los naranjos son la misma variedad, para que no se polinicen y podamos tener naranjas sin semillas o mandarinas sin semillas.
Así que nada, apuntaros ese dato porque es curioso, no todas las especies lo pueden producir y eso es curioso de los cítricos. Y ya para despedirme vamos a empezar a plantar todos estos árboles. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis y espero que os sirvan todos estos consejos, porque muchas veces uno va a comprar árboles y ay, me compro esta variedad, no me produce, o porque si yo planto una semilla, ¿por qué me va o no me va? En vídeos futuros veremos árboles o plantas que desde semillas sí producen frutos de calidad. Por ejemplo, el tamarindo produce frutos de calidad, aunque se puede injertar también y se pueden conseguir esquejes. Ah, me he olvidado, ¿verdad? No os he hablado de los esquejes. Bueno, hablaremos de los esquejes en próximos vídeos.